Buenas tardes, tengan todos. De nuevo es un placer estar con ustedes en este nuevo podcast y hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Vamos a estar hablando de algo que me gusta a mí. Ya conocen que soy médico rehabilitador, pero hoy contamos con la doctora María del Carmen Saldívar Armenta, una cardióloga con más de 38 años de experiencia en este campo y ella radica en Cancún y nos va a estar hablando un poco sobre su trayectoria. Vamos a estar hablando y debatiendo un poco sobre las enfermedades cardiovasculares, que ustedes conocen que es la primera causa de muerte en nuestro país. Y vamos a estar con ella debatiendo algunas cosas como manejan los pacientes para que ustedes vayan aprendiendo un poco del enfoque de la cardiología. Doctora Manuel Carmen, bienvenida, un Muchas gusto gracias. tenerla por acá. Pero bueno, como siempre es costumbre cuando tenemos un invitado, nos gusta preguntarle que el mismo invitado hable de su historia profesional. ¿Podrías darme una panorámica de esa historia vuestra, cómo ha sido tu trayectoria como cardióloga? Sí, claro que sí. Salí de la Universidad Nacional Autónoma de México, después hice mi especialidad en la raza y hice un grado más de ecocardiografía y de ahí me fui a Mérida. Estuve trabajando en Mérida para montar los gabinetes de Mérida, que en aquella época todavía no llegaban al Seguro Social. Y como me gusta mucho el mar, pues entonces mejor me quedé a radicar en Cancún Ay, qué rico. y allá trabajo, sí, allá cuando llegué pues no había tampoco cardiólogos, no se quedaban, te hablo de más de 34 años y entonces pues llegué a montar, usamos los cardiólogos que son el ultrasonido, el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, el Holter para detectar arritmias y la población era muy joven, entonces ahorita ya es un poco diferente, ya en Cancún tenemos más sofisticado, tenemos todo, ya está cirugía de corazón, salas de hemodinamia bastantes. Entonces me ha tocado ver todo ese desarrollo y hice la Sociedad de Cardiología de allá de Quintana Roo y ahorita trabajo en Hospité en Cancún, que es un hospital que ya tiene más de 20 años y estoy en la parte clínica, Ujú. pero siento como que yo tengo un punto de vista de ver al paciente más integral y muchas cosas pues de la cardiología, que soy alópata prácticamente y apenas estoy incursionando en esto de estas nuevas nutrimentos y molecular y todo esto. Me está dando la idea de que es un campo más completo, de una visión de llegar más al origen de lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces estoy muy abierta a todas estas posibilidades, pero apenas estoy aprendiendo. Bueno, ya Ujú. saben, todas las personas del sur del país y los que vivimos en la Ciudad de México que querramos una buena cardióloga en Cancún en unas buenas vacaciones también, pues Ujú. ahí tienen cómo ver y localizar a la doctora María del Carmen Saldívar. Doctora, una cosa muy interesante. Se habla que a nivel tanto internacional como específicamente en México, una de las primeras causas de muerte en nuestros pacientes son las enfermedades cardiovasculares. Y principalmente, pues nos gustaría que usted nos hablase desde su experiencia, ¿cuál ustedes creen que sean los factores que ha llevado sobre todo que la población mexicana, al igual que la población mundial, pero en el caso de nosotros los mexicanos, por qué la enfermedad cardiovascular sigue siendo la reina de las estadísticas de la morbilidad y de la mortalidad? Sí, es correcto. Pues todo, saben que nosotros nos basamos en lo que son factores de riesgo. Entonces, en esos factores de riesgo se ha habido un incremento así exponencial en la cuestión de diabetes, ¿no? Que tiene un patrón o un tejido inflamatorio y que afecta a todos los órganos, principalmente al corazón. Entonces, el incremento en la diabetes a cifras mucho más altas, el incremento en la obesidad, ¿verdad? El sedentarismo, que generalmente con la vida tan acelerada no da tiempo o no se dan tiempo para hacer ejercicio. El tabaquismo que no se ha logrado reducir y que pues, abarca como el 30% de la población. La cuestión de las dislipidemias, en donde nosotros como cardiólogos alópatas vemos un factor como muy importante, el colesterol y los triglicéridos, que van haciendo la placa de aterosclerosis. Y el estrés en la vida cotidiana, con menos contacto también en las conexiones más profundas, más redes, menos contacto con la naturaleza, que para mí eso lleva como que no hay un balance de recuperarse de tanto estrés.
Todo esto ha motivado que las enfermedades cardiovasculares sigan siendo el top y sean lo más frecuente que vemos y sobre todo la mortalidad, ¿no? Que se está viendo más y también en las mujeres que se ha visto un incremento, o sea, lo que yo he visto a través de estos años es que ha habido más incremento, pero principalmente también en mujeres y a más temprana edad por el estilo de ritmo de vida que estamos llevando. Yo le digo a mis pacientes, la enfermedad cardiovascular o lo que tenemos que hacer es un cambio en la calidad de vida. Y eso básicamente es lo que hago mucha conciencia en la calidad de vida y una ayuda, pero no es todo, toda la suplementación o los medicamentos, ¿no? Cuando ya me llegan con falla cardíaca o me llegan ya para cateterismo. Ujú. Ujú, Saben que esto es algo muy importante y muy interesante, porque siempre se decía, ahora que tocaste, te iba a hacer una pregunta, pero me soltaste una más interesante que ujú, hacerte. Siempre se decía que la mujer tenía, por la característica de ser mejor productora de estrógeno que los hombres, mayor índice de protección cardiovascular, ujú, que una vez que llegaba la etapa de climaterio, menopausia, y empezaba a haber una depresión en muchas mujeres de los niveles de estrógeno, pues que casi se igualaba al hombre en calidad de riesgo. Pero me acabas de dar un dato muy interesante y que me llamó la atención, que en las mujeres se está presentando este fenómeno de igualarse al hombre en riesgo cardiovascular en edades muy tempranas. ¿A qué crees que se deba esto ujú. principalmente y cómo están ustedes desde el punto de vista como cardiólogo, una pregunta dentro de esto, abordando el problema este específico de la mujer? Sí, bueno, mira, se ha visto que la anatomía del corazón en la mujer es un poquito más diferente. Para empezar, el tamaño, el diámetro de las arterias coronarias son más pequeñas, tienden más hacia el vasoespasmo, entonces, y después el desbalance hormonal, ¿no? También una característica que yo he visto mucho es que el cuadro en la mujer es completamente diferente al de los hombres. Bueno, hay un patrón, un espectro como más amplio, que es la mujer nada más te dice, ay, sentí una molestia aquí o me duele aquí, hasta inclusive podrías pensar que podría ser un problema de mamas o de senos, ¿no? Pero sus cuadros son muy atípicos, son palpitaciones o un dolor, no es el típico que es el angor, que es la opresión aquí irradiada a la mandíbula, y que con disnea o con mareos o con náuseas, con síntomas vasovagales. No, en la mujer es simplemente como muy suavecito. Sí lo veo en mujeres más ejecutivas y que fuman, principalmente. Se presenta más como que este problema en el estrés que maneja en las mujeres que tienen rangos como más de profesiones de más alta demanda. Ujú. Y eso como que ellas lo manifiestan con sus arterias pequeñas hacia el espasmo. Veo más también en las mujeres que tienen más tendencia. Los cardiólogos como que dividimos la enfermedad isquémica en obstructiva y no Obstructiva. obstructiva. La obstructiva es la que ya tiene las placas de colesterol y la no obstructiva que es a daño a nivel de microcirculación. Veo más a las mujeres eso que se llama INOCA, o sea, isquemia miocárdica sin obstrucción en arterias coronarias. Y ahí, ahorita, yo estoy empezando a tratar a mis pacientes, o las trato, me gusta mucho todos los productos que ustedes están teniendo, porque van más enfocados hacia la microcirculación, como el óxido nítrico, la arginina, ¿no? El resveratrol, entonces los omegas, entonces, es como un mundo así eh, diferente y también con un tratamiento por así, un abordaje diferente un poco, ¿no? Ujú. Muy interesante esto y ya vieron esta dinámica que sí es un problema actual que está repercutiendo de forma significativa en el campo de la cardiología. Nosotros como rehabilitadores cardiovasculares estamos viendo el mismo fenómeno que están compartiendo los cardiólogos, incluso en los programas de rehabilitación. Vemos que es, aunque ya nos hemos avanzado más que nada, antes se hacía la rehabilitación cardiovascular un poco en grupos de pacientes, ahora no, y ahora se hace ya personalizada, pero sí hemos visto que los mayores cambios y el mayor rigor lo estamos haciendo con pacientes femeninas y debido a estos mismos comportamientos.
Entonces, muy interesante esto que nos acaba de contar la doctora María del Carmen. Y hay algo que era la pregunta que te iba a hacer y tocaste algo muy fundamental, las lipoproteínas, proteínas, con toda esta enfermedad de la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Siempre se ha como satanizado el problema del colesterol y el triglicérido. Hoy por hoy sabemos que no es tanto el problema, sino más bien el balance, el índice aterogénico y el manejo que se le hacen al seguimiento de estas lipoproteínas. Desde su experiencia, ¿cómo usted trabaja y enfoca esta enfermedad que tanto afecta el sistema cardiovascular en todos sus aspectos, tanto en el corazón como bomba cardíaca, hasta todo el lecho vascular arterial? Sí, perdón, también otro punto, regresando a la pregunta anterior sobre la mujer, creo que también un punto de que la mujer esté presentando más esto es que siempre está viendo por los demás y menos opción hacia el tiempo de ella para hacer ejercicio, para descansar, ¿no? Siempre llega la mujer a, a tener una tendencia más a ocuparse de las demás cosas más que a sí misma, a cuidar a los demás. Eso también es otro punto. Y, Y ay, mira, y en eso te voy a hacer una pregunta. ¿Y piensas que en este problema ha afectado un poco, digamos, en los últimos años la sobrecarga que ha tenido la mujer? sí, Sobre todo la sobrecarga en que antes, pues la mujer tenía profesiones mucho más, menos riesgosas, menos de administrativas, tenía mucho más tiempo para dedicarle a la casa, a los hijos. Hoy por hoy tiene que dedicarle el mismo tiempo a la casa y los hijos, al esposo, pero además a un trabajo con mucho más exigencia, con mucho más igualdad en condiciones de trabajo que como antes trabajaban los hombres. sí, definitivamente. Entonces, Totalmente de acuerdo contigo. Todos esos factores son los que están marcando la diferencia, ¿no? ok, muy interesante ese aporte. Sí. Y bueno, con lo que respecta a las dislipidemias, pues yo como lo enfoco, la verdad es que en base a los estudios o a las poblaciones mundiales, pues se ha visto que la gente que tiene diferentes estilos de alimentación, o la gente que está en Alaska o la gente que está en Noruega que empezó a usar más los omegas, sí, a pesar de que digamos que tienen sobrepeso o cosas así, resulta que tienen menos índices de problemas cardiovasculares. Entonces eso a mí me ha llamado un poquito la atención porque sí, en alopatía tenemos la tendencia y en los congresos, la verdad, o sea, de repente yo sí he visto en mi evolución de tantos años que los índices de glucosa eran un poquito más aceptados, más altos, ¿no? O sea, cuando yo empecé era 120, que ya cuando Daniel tenía, por decirte, arriba de 120 ya se consideraba diabético y ahora los índices van para abajo, después 110, ahorita 100 y ya los quieren bajar a 90. Y en el mundo de la cardiología también empecé y eran 250 de colesterol, 200 de triglicérido, conforme ha pasado el tiempo los han bajado a 200, a menos, ahorita 180, si ahorita quieren que tengan unos niveles de LDL y de colesterol muy, muy bajos, que quién los, yo me pregunto por mí misma, ¿quién los pueda a soportar, no? Y nos enfocamos mucho solamente a corazón, no estar viendo una placa de colesterol, cuando de repente el colesterol tiene funciones y es todo integral y hay un flow, ¿no? Ujú. Entonces así es como funciona el cuerpo, como yo me he dado cuenta, y te puede estar ayudando a lo mejor en una cosa que no es un solo factor. Me estoy hablando de porque hay gente que tiene colesterol alto y sin embargo no tiene la inflamación y entonces no se da un proceso de aterosclerosis y porque, o sea, no es un solo factor, son muchos, es a lo que me refiero, pero sí, a veces nosotros los parámetros que sí veo en los congresos europeos y en los congresos nacionales, los índices que nos están pidiendo son extremadamente bajos y hay una campaña como súper fuerte y potente para que nosotros los cardiólogos bajemos muchísimo esto con estatinas y todo esto, que sabemos que muchos pacientes tampoco toleran, ¿no? Entonces, a veces soy honesta, la verdad me cuestiono qué tanto es la industria farmacéutica, qué tanto es lo que sigue o qué tanto nuestra visión a veces no nos complementamos y tenemos como una visión más cerrada
y como más radical de totalmente echarle la culpa al colesterol. Obviamente sí se debe de bajar y todo, ¿no? Pero yo la verdad individualizo mucho. O sea, ¿a qué me refiero? Un paciente que yo veo que ya tuvo un infarto, que tiene unas placas que no se revascularizó totalmente porque el árbol arterial tiene muchas arterias y tiene muchas ramificaciones y a lo mejor en ese momento nada más se destapó una sola arteria y quedó una pendiente y tiene un colesterol alto. Sí, yo sí me voy con las estatinas y tengo manejo. Nos están pidiendo que usemos 80 miligramos de estatinas, o sea, es Wow. altísimo, Y ¿no? sí, la respuesta del control hepático y el daño al microbioma es altísimo. Sí, en eso tú me puedes Eh, apoyar más y decirme Sí, más, ¿no? Pero sí nos exigen demasiado bajo. Entonces, un paciente de cardiología ya tiene que salir con, aparte económicamente, con un costo muy alto, que son las estatinas de 80, el anticoagulante, ahora ya les metemos también para resistencia a la insulina, que se ha visto. Entonces, el paciente tiene una carga pues, arriba de 5,000 pesos mensuales si haces medicina privada, ¿no? Y realmente te preguntas, ¿realmente eso es? ¿O el paciente tiene una toxicidad o tiene una inflamación? ¿Dónde estoy enfocándome hacia el tratamiento de la inflamación? O sea, hay muchas dudas que yo creo que deberíamos de tener más bien un congreso integral de, de sí, la... sí. Es que mira, exactamente con eso que decía usted, doctora, Sí, estábamos en el Congreso de Diabetes en Puebla este fin de semana y estábamos hablando con muchos maestrantes de que están haciendo la maestría de metabolismo redo o de medicina regenerativa, cualquiera de las dos. Y hablábamos sobre el dilema de del colesterol, como usted plantea, donde incluso hoy por hoy se considera que el colesterol es una respuesta biológica del cuerpo humano tratando de mitigar un problema inflamatorio de bajo grado que no se logra resolver y que está estrechamente relacionado con algo que usted explicó ahorita, como el problema de la resistencia a la insulina, que tiene que ver mucho con el desarrollo de los síndromes metabólicos, con el síndrome inflamatorio de bajo grado. Y nos llamaba y nos cuestionaba hasta lo mismo que usted dice, hasta qué punto es tan bueno o tan malo impactar de forma agresiva el colesterol, porque hay que ver, ¿este colesterol está actuando como un regulador antiinflamatorio o de verdad está provocando un daño? Porque ya si de verdad está oxidado, una LDL oxidada, se está depositando en la placa de ateroma, se está incrementando. O también el otro problema que estamos viendo, tratamientos de pacientes con problemas de colesterol más de 6 meses y comienzan con fluctuaciones y problemas de hormonales relacionados con las hormonas derivadas del colesterol, como en el caso todas las hormonas sexuales. Y esto es un problema que sí estamos viendo en pacientes que comienzan con problemas de colesterol y después de un cierto tiempo de tratamiento mejoran sí la respuesta cardiovascular, pero entonces vienen con disfunciones sexuales, bajo testosterona, baja progesterona, bajo estrógeno y hasta falta completamente de la libido, que eso estamos viendo en muchos de estos pacientes. Entonces, pues sí es un problema bastante fuerte que le toca a ustedes los cardiólogos y nos toca también a los rehabilitadores con este dilema. Y usted ha dicho algo muy importante y es en la parte esta de la individualización y toda esta parte de estratificación de riesgo coronario y demás y demás. ¿Qué papel usted quiere que juegue la realización específicamente del ejercicio, digamos, el ejercicio individual y ya un poquito más específico los programas de rehabilitación cardiovascular? sí. Bueno, todos nosotros sabemos que el ejercicio es básico, ¿no? Porque aparte de eso sabemos muy bien que regula uno de los factores también que es el estrés, ¿no? Yo a todo mundo pues le recomiendo realizar ejercicio, entre una de las cosas para balancear este sistema de que baje mucho el estrés y por otro lado hacer la producción de músculo, que es como una fábrica de todo lo que son las proteínas y neurotransmisores, ¿no? En cierta forma. Entonces, ese sería otro aspecto que estamos viendo de salud que da el ejercicio y la otra también realiza más angiogénesis, ¿no? A nivel de corazón, más redes, más colaterales. Ajá,
estados de ánimo. Entonces yo lo veo el ejercicio para mejorar los factores de riesgo, como son reducción del estrés, eh, más masa muscular, por decirlo, más angiogénesis y todo lo demás que tienen todas las demás áreas, no solamente en corazón, ¿no? Como son también nueva plasticidad neuronal, depende del ejercicio que hagas. Si haces baile, pues tienes un poco más de enfoque hacia regenerar ciertas áreas que son donde se coordina el equilibrio, la socialización también, si lo haces en grupo, que también es una parte importante de la salud para mí, el que haya conexiones que ahora sabemos que tiene que ver con la oxitocina o con la progesterona. Entonces son muchas implicaciones que te va a dar un punto a favor. O sea, yo prácticamente, como decía, la calidad de vida es una alimentación saludable con ejercicio y en reducciones en los niveles de estrés, ¿no? Entonces, el ejercicio siempre, siempre lo recomiendo. Aunque el paciente tenga, digamos, esté saliendo de una falla cardíaca, en cuanto al paciente, yo un punto de vista es, ya no esté hinchado, ya no esté congestionado, ya no tenga edema de miembros inferiores, como que es un punto de vista para mí para que empiece a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me aumenta la fuerza de contracción, como los cambios adaptativos, o sea, voy a tener mejor fracción de expulsión, voy a tener mejor regulamiento de la presión arterial, mejor regulamiento hacia la bradicardia, que le va a ayudar a disminuir el consumo de oxígeno. Entonces, y lo que hablábamos de angiogénesis, entonces todo eso lo veo como muy importante. Y un punto que sí, la verdad, debo reconocer y que es cuando el paciente ya está enfermo, cuando es un cardiópata, ahorita los fármacos que se están usando son muy buenos para recuperarse de una falla cardíaca. Entonces, a lo que me refiero es que son muy pocos, muy, muy, muy pocos a los que yo no recomiendo ejercicio. Que tengas un cuadro de angina y que estés como en un para un infarto, en donde sí no debe ser recomendable, o un descontrol totalmente de la presión arterial que te pueda llevar a una emergencia hipertensiva, pero de ahí en fuera, o la falla cardíaca que estés congestionado, todos, todos, todos tienen que hacer ejercicio, aunque sean cardiópatas. Y es donde entra la rehabilitación por la modificación de todos estos parámetros que te estoy mencionando. Sí. Y ahora que hablaba de esta parte de calidad de vida y de la hipertensión y todos estos problemas, ¿cómo usted ha visto el comportamiento desde el punto de vista como cardióloga, no solamente la enfermedad cardiovascular coronaria, sino también, aunque bueno, la insuficiencia cardíaca dentro ya en la clasificación de enfermedad coronaria, pero casi siempre la ponemos un poquito separada? ¿Cómo has visto el comportamiento de todas estas enfermedades y asociado a este actual incremento elevado de la temperatura que está influyendo en que las personas tengan o cuadros hipertensivos muy bruscos o lo contrario, hacen cuadros hipotensivos debido al mismo problema del calor? ¿Cómo ustedes, desde el punto de vista cardiológico, tienen una explicación para este problema y efecto de la temperatura en la función cardiovascular? ¿Qué usted les recomienda a las personas para cuidar su salud cardiovascular ahora con estos problemas del calor? Sí. Bueno, yo un enfoque que veo en esto es desde el sistema nervioso, ¿no? Desde la regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, cada persona utiliza un sistema dependiendo de su adaptación, digamos que al estrés o a su sentimiento de seguridad, ¿no? ¿A qué me refiero? A la teoría polivagal. Ujú. Entonces, en la teoría polivagal, que es más de medicina como alternativa, estamos usando más al ataque el sistema adrenérgico, ¿no? Catecolaminas, epinefrina y todo eso, a un sistema que a veces debe de dar cierta modulación, pero a veces se baja en esa cascada de reacción en el ser humano y se va más hacia lo vagotónico, Ujú. hacia la hipotensión. O sea, que en cierta forma, con la teoría polivagal, dice que es como ya cuando el cuerpo ya se deja y ya no quiere luchar, y a veces puede ser más peligroso porque viene el síncope, ¿no? Pues el Exacto. síncope. Entonces, yo como veo que está afectando estos, para mí, temperatura, ajá, las altas temperaturas, sería que me estoy yendo más hacia el parasimpático, más hacia una respuesta de bajar más la presión arterial,
pero sí, honestamente, no hemos, los cardiólogos todavía puesto mucho foco en estar observando así tangiblemente con estudios esto que tú me preguntas. Yo lo entiendo más bien que sí nos puede afectar esta temperatura porque estoy imaginando lo que yo veo, sobre todo que vivo en Cancún, que se presentan más los síncopes. O sea, te Los, pongo un ejemplo. Hay temporadas en Cancún en que vienen más, por el frío, gente de Canadá o donde hay climas más fríos, y entonces vienen y al calor y no están acostumbrados a hidratarse, entonces no se hidratan y vienen un poco también los excesos, porque vienes de vacaciones, tomas de más, haces más actividades stream, etcétera, o lo que no hacías allá, lo que es hacer ahora, no caminaban y ahora empiezan a caminar y entonces, sí es muy frecuente que yo vea pacientes básicamente con síncope, que ujú. también a veces en los jóvenes habría que determinar si es golpe de calor, o sea, si es un paciente que está haciendo una competencia en el sol y esto, pues puede tener también un acondicionamiento de golpe de calor, ¿no? Que se trata diferente. Pero no sé si eso era lo que me preguntabas No, exactamente era lo que te preguntaba. o tú explícame más. No, era lo que le preguntaba porque si es un problema que se está dando y sobre todo, por ejemplo, este servidor pues le pasa. A mí que yo estoy en un lugar y ahí, digamos, voy en un camión o voy y no hay aire acondicionado, como a veces me ha pasado, o estoy en mi departamento y no me percaté que dejé las ventanas cerradas y de momento empieza el calor y cuando hago ahí me da especie de medio síncope cuando me tomo la presión hasta 70,50. Sí. Y me siento como parece que, o sea, que me han chupado, me han llevado la vida. Pero casi siempre se debe eso, me dan esas hipotensiones, pero me sucede nada más en la época de calor. Ya viene el frío, se acabó el problema. Sí, ahí yo fíjate lo que uso es como los adaptógenos, ¿no? O sea, lo que es la rhodiola, la coenzima Q10, el ejercicio isotónico, como para tener como más armas a que tu sistema parasimpático no se vaya hacia la hipotensión. Entonces, eso para irse regulando. Entonces, no sé si tú tienes otro tipo de experiencia. Sí, exactamente. Eso es lo que estoy tomando, Rhodiola rosea, es la que busco. La tomo, hago ejercicio de contracción isométrica, sobre todo para que aplicarle resistencia externa a las arterias y tengan algo de resistencia que vencer y pues que se eleve un poquito la presión arterial, hago algunos ejercicios de respiración y demás, para buscar esa forma de controlar. O sea, hay un ejercicio respiratorio que se llama el 4x4 que consiste en cuentas mentalmente, 4 dura la inspiración, 4 dura la expiración, y esto lo que hace es lo contrario, va a favorecer una respuesta simpática Ujú. y va a quitar la respuesta excitatoria del sistema parasimpático. Y entonces, pues así lo hago y sí me ayuda, pero también igual, ya le digo, si no pongo a la hora el ventilador o algo de eso y sigo con el calor, Sí, vuelvo de nuevo para abajo. sí. Pues andamos en el mismo circuito, en el mismo canal. El mismo Estamos canal. ahí, Sí. viendo el mismo enfoque en los pacientes. Sí. Ah, y ahora que usted estaba hablando me llamó mucho la atención, como cardióloga, ¿cómo manejas esta parte de adaptógenos, suplementos? Me gustó mucho esa parte porque soy muy amante de los adaptógenos. ¿Cómo, desde el punto de vista como cardióloga, cuál es la experiencia vuestra con el uso de los adaptógenos o con el uso principalmente, de ejemplo, de algunos suplementos que son muy importantes para la actividad mitocondrial del miocardio? Que todos sabemos que el músculo miocardio es un músculo que no descansa nunca, que siempre está trabajando, que es uno de los que mayor cantidad de mitocondria tiene para este mismo proceso de obtención de energía. ¿Cómo podría, cuáles son los suplementos que más te gusta manejar para este problema de mejorar la salud mitocondrial cardíaca y adaptógenos para mejorar la función cardíaca? O sea, serían dos preguntas ya en una. Sí. Bueno, es un enfoque, digamos, que yo veo eh, desde este punto de vista. Los pacientes no siempre llegan específicamente o nada más tienes un problema cardíaco. Generalmente el paciente cardiópata, pues sí, ya es más grande o lo que más vemos en consulta es
el problema de hipertensión arterial, básicamente es lo que más veo en la consulta, y después seguiría la cardiopatía isquémica. En tercer lugar serían como arritmias, en cuarto lugar como síncope, pero lo que más veo es hipertensión arterial. No me llega nada más con la hipertensión, ya sabes que la hipertensión hasta es silenciosa y bueno, ¿no? Llegan siempre con muchas más comorbilidades, o sea, llegan con más cosas, ajá, más síntomas, generalmente ahorita mucha fatiga o llegan con lo que platicaba con el doctor Fermín, que llegan con, ¿cómo se llama? Síndrome adrenal, o sea, o llegan ya, eh, ¿cómo se dice? Cuando ya tienen fatiga de trabajo, blackout, no se llama Sí, burnout. burnout, gracias, el burnout. Entonces llegan muy agotados o llegan con el problema de colon irritable también, ¿verdad? Entonces son muchos más factores que el simple captopril o enalapril o valsartan no les va a resolver, Ujú. ¿no? Entonces ahí es individualizar. Pero básicamente ese sería como que uso suplementos dependiendo del síntoma que tienen, ajá, a los nutrimentos me voy, a los adaptógenos, o si ya son específicamente pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica, se ve mucho, mucho la fatiga. O sea, yo en mis pacientes veo mucha fatiga, ya sea por el mismo problema en sí de la cardiopatía o porque tienen asociados otros. También veo mucha situación de trastornos en el sueño, ¿no? Y entonces también es otro tema que sé que si quiero mejorar la salud de mis pacientes, tengo que corregir mucho la salud en el sueño. O sea, me enfoco a que, eh, como decía el doctor Fermín, haya una base biológica como más incrementada para que los demás, todo se vaya acomodando y se vaya quedando en su lugar. Entonces, sí uso los medicamentos, definitivamente cardiología, que se deben de usar, pero siempre les mando sus nutrimentos. Y el que siempre he usado toda la vida es el omega 3, ¿no? Omega 3, 6, 9, principalmente el DHA, que tiene más efecto sobre miocardio, con una suplementación de 3 gramos, porque ya hemos visto que, como te comentaba al inicio de la plática, que los países donde se empezó a usar fue en Noruega y empezaron a bajar a través de dar más omegas porque pues tienen todos los salmones allá, ¿no? Sí, Los pescados fríos de aguas frías, entonces empezaron a ver que empezaron a bajar el colesterol. De hecho, es mi forma de iniciar el tratamiento para las dislipidemias, con altas dosis de omega, ¿no? Y la dieta. De otro de los nutrimentos que uso ya para la hipertensión, pues es la arginina, ¿no? Que sabemos que es un vasodilatador, que produce óxido nítrico, bueno, la producción de óxido nítrico, y que le va a ayudar mucho. Y para los pacientes que tienen cansancio, pues uso la coenzima Q10 por su efecto a nivel de la mitocondria en el miocito. Y para los trastornos de sueño uso pues el magnesio. Y en las mujeres estoy muy a favor de las hormonas bioidénticas para proteger la cuestión de la salud también cardiovascular, memoria y todo esto, pero sí concienzudamente, como todos sabemos, con un perfil o estudiado que las pacientes estén en su momento adecuado y con su dosificación adecuada. Yo en realidad no uso, o sea, yo sugiero que lleven esa terapia, yo no la estoy administrando, que busquen un médico que se dedique en las mujeres hacia las hormonas bioidénticas para que haya protección a nivel cardiovascular. Suplementado, eso sí, no necesito un médico especial, o sea, no mandarlos al que está haciendo todo lo de las hormonas bioidénticas. Pongo mucho la progesterona, como para mujeres que tengan, inducirles el sueño con el magnesio. Y para los pacientes que me hacen hipotensión, como lo platicábamos hace rato, uso los adaptógenos de rodiola, o la gente que tiene mucho estrés lleva a usar ashwagandha y que tiene problemas también de glucosa para que module su glucosa también. ¿Qué otro más nos estaría faltando? Los probióticos también los uso mucho exacto, para sí. manejar la cuestión también intestinal como parte
de ir como limpiando y teniendo mejoría, ¿no? Pues mira que esto sí me pone a pensar en varias cosas. Una, algo usted dijo algo muy interesante y también lo estábamos viendo en este evento. Igual hoy por hoy ya está jugando un peso muy importante en casi el manejo de todas las enfermedades, es el sueño. Sí, Importantísimo. sí. De hecho, se estaba hablando del paciente diabético, igual la calidad del sueño es importantísimo, el hecho de todos los mecanismos de regulación de la glicemia, los mecanismos de regulación de los receptores de la insulina, cómo modula la expresión de los receptores de insulina y sobre todo cómo se modula la expresión del óxido nítrico, que sabemos que juega un papel fundamental en el aparato cardiovascular. Estábamos viendo otro de los aspectos que usted dice y si este sí lo entramos en un debate muy interesante porque tocó algo que se le está olvidando a muchas personas, mujeres con trastornos del sueño a partir de los 45 años y muchas veces tiene que ver con esta depresión de estrógeno y progesterona que sí es muy importante incluso manejarlo desde etapa previa, antes de que ya llegue específicamente la menopausia como tal, y ya se instaure también toda la etapa de climaterio. Y sí, manejamos, nos parecemos en criterio de manejar muchos suplementos muy parecidos. Ejemplo, es como le decía, todos mis pacientes que casi entran al programa de rehabilitación cardiovascular, una de las cosas, incluso aunque el test epigenético no lo diga, pues yo siempre lo suplemento con coenzima Q10 porque es muy importante en la salud del músculo cardiovascular y específicamente la taurina, que aunque usted sabe que es un aminoácido un poquito problemático, pero hoy por hoy hay muchos mecanismos de manejo en cómo impacta de forma positiva en la regulación cerebral y sobre todo con todos los problemas que tienen que ver con el reloj interno, el ciclo circadiano, que están íntimamente, estrechamente relacionados está con el sistema cardiovascular. Y también estamos viendo la importancia que tiene en aumentar la resistencia del músculo cardíaco, sobre todo en mejorar esa parte del miocardio que está más pegada al endocardio, que es a veces la de más baja Ujú. perfusión sanguínea y que es más donde tiende a pasar estos famosos infartos subendocárdicos, que muchas veces son los que tienen una asociación clínica, que son los que pasan menos desapercibidos, o si no hay muy buen ojo clínico en el electro, casi nadie los detecta por estar subendocárdicos. Doctora, pues muy interesante todo esto que nos estás comentando. Pues me gustaría que nos siguiera explicando un poquito más de ese trabajo que usted hace con estas enfermedades específicamente y qué consejos nos daría desde el punto de vista primero a los médicos. O sea, me gustaría qué consejos usted nos daría desde el punto de vista a los médicos de cómo empezar, sobre todo a los médicos de familia, que son los que están en la primera línea cómo empezar a trabajar y a detectar y a prevenir un poco el riesgo cardiovascular y enfocarse un poquito más en la salud cardiovascular y toda esta amplia panorámica que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar a un paciente que va a ser remitido a un cardiólogo para que ya vaya con o sea, la mayor cantidad de cosas para ahorrarle trabajo a ustedes prácticamente Sí, o muchas para gracias. facilitarle el manejo de un paciente. Pues sí, como yo creo que prácticamente lo enfocan, sería como que hacer un checklist, ¿no? Que a veces yo así me pongo un poco más objetiva en el sentido de decir parámetros de presión arterial, ¿no? Como está el parámetro hacer la presión arterial. Sí recomiendo el monitoreo en diferentes horas. Nosotros los cardiólogos manejamos lo que se llama el mapa, que es un monitor ambulatorio de presión arterial en el cual nos da una panorámica sabiendo de la variabilidad que tiene la presión arterial a lo largo del día y que podríamos detectar mucha hipertensión silente, ¿no? O sea, tómenle la presión, pídale un monitoreo en casa al paciente para que podamos detectar los casos, ¿no? Porque a lo mejor en el consultorio está bien o a lo mejor está muy alto por el síndrome de la bata blanca Ujú. y llega la noche, generalmente por el ritmo circadiano que tú mencionas, los puntos de presión más alta es a las 6, a las 2 y a las 6 de la tarde. Entonces, como que esos puntos a veces pueden pasar desapercibidos y no darnos cuenta. Entonces, dentro del checklist sería cómo está la presión arterial. Lo segundo, la glucosa, ¿no? Estar viendo cómo está la glucosa y yo creo que todo el mundo pues sabe manejar la glucosa a nivel
medicamentos. Bueno, en la alopatía se usa mucho la menformina, ¿verdad? Y las dietas y el ejercicio para también tener una hemoglobina glucosilada o un índice de HOMA para ver cómo anda la resistencia a la insulina y ir viendo esa parte en el checklist de presión bien, glucosa bien, colesterol como andamos también. Sí, he visto pacientes sí que a veces tienen triglicéridos de 1500, 2000, ya también a lo mejor tú tendrías un ojo como para ver el hígado o no sé, el enfoque, pero sí nos llama la atención, entonces manejar hemoglobina glucosilada, presión arterial, parámetros también de proteína C reactiva para ver qué tanta inflamación hay, velocidad de eritrosedimentación, en las mujeres menopáusicas pedir como también la clínica y aparte los laboratorios para ver el perfil hormonal femenino y hacer un cuestionamiento también un poco más sobre, hablábamos de que las enfermedades cardiovasculares son la calidad de vida que llevas, ¿no? Entonces, tal vez extendernos o de que menos en una consulta para conocer al paciente, si es un paciente activo o si nada más va en la mañana a hacer ejercicio, que ahora también ya sabemos que no es nada más necesario, o sea, que no es suficiente nada más hacer ejercicio en la mañana, sino tener pequeños snacks de actividad en el desarrollo del día, qué tanta agua están tomando, a qué horas están durmiendo. Yo creo que son muchos parámetros porque básicamente para mí enfermedad cardiovascular como se presenta es enfermedad degenerativa por la calidad de la vida, ¿no? Entonces, si vamos conociendo al paciente, nos podemos enfocar en eso, ya podemos mandar al paciente al cardiólogo a que básicamente o ya controle una falla cardíaca o ya se vaya en un momento dado para un cateterismo o está teniendo un infarto, ¿no? O sea, ya para hacer estudios más sofisticados, que son el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, el monitor de arritmias, que es el Holter de 24 horas, el ecocardiograma que me da ya la fracción de fuerza del corazón, la distensibilidad, o sea, el relajamiento, y ver si las válvulas encuentro un soplo, o ver si no tiene, estamos viendo muchísimo que ahora la gente ya, pues más de 70 80 años, empieza a tener enfermedad degenerativa por la cuestión que tú sabes mejor que yo del calcio, que es muy, a mí se me hace muy paradójico Sí, que se vaya de los huesos y se vaya a las arterias. Digo, bueno, exacto. ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo es el manejo del calcio? ¿No? Pero es muy sofisticado el calcio intravascular, intracelular, No, y sí. Y entonces, todo el problema con la paratormona y regulación de ese sí. Entonces, pero digamos que haciendo el checklist sería sobre factores de riesgo: presión arterial, glucosa, ejercicio, colesterol, básicamente un electrocardiograma, y ya sobre ese enfoque la parte de prevención sería mucho mejor, o el control, si se puede, de la presión arterial, que no, salvo casos muy sofisticados, ¿no? Pero que todo el mundo lo puede hacer. Güey, qué bueno. A mí hay una pregunta que siempre me gusta hacerle a los cardiólogos y sobre Ujú, todo cuando estoy trabajando con ellos ujú. y es la pregunta de, hoy sabemos que en la actualidad hay un gran enfoque en el manejo de distintos tipos de dieta. Se habla de la famosa dieta mediterránea, se habla también del problema de la dieta cetogénica, de la dieta vegana, de la dieta vegetariana, de la dieta con bajo índice calórico, del ayuno intermitente. En su experiencia como cardióloga, ¿cómo enfoca estas, o sea, cómo usted ve estas dietas desde su posición como cardióloga? ¿Cómo ve estas dietas? ¿Cómo impactan en la salud cardiovascular? ¿Cuál usted recomendaría más para llevar en un paciente? O sea, ¿cuál se le ha adaptado a usted según su Sí. sistema de trabajo? Bueno, siempre individualizar, ¿no? Sabemos que están los genes, está el medio ambiente, está todo, las emociones, todo contribuye, ¿no? Entonces, yo me acabo de hacer un test epigenético precisamente para saber cuál es mi tendencia, porque yo creo que depende del tipo de paciente, podrías tú recomendar. A algunos les funcionaría más y a otros no tanto, ¿no? Hablando, pues la más saludable desde el punto de vista cardiovascular, sabemos que es la que está, la mediterránea, que está basada digo, en ensaladas y en proteína, ¿no? Y que sea también completa.
porque bueno, todos sabemos que ahí están los minerales, ahí está la fibra, ahí está el agua, ahí está la suplementación de proteínas. Pero si yo veo un paciente que genéticamente, fenotipo o ya tiene historia de familia diabética, pues definitivamente, si a él le está funcionando bien la cetogénica, bueno, ese es mi punto de vista, yo no soy tan experta en eso. O sea, a mí lo que me importa como cardiólogo es que me baje de peso. Exacto. Y es muy difícil bajar de peso, la verdad, porque De hecho, influyen es el todas grande estas, problema. sí, influyen todas, y más cuando eres mujer. Entonces, si ya viene un paciente, ya lleva un avance de que encontró algo y se está adaptando, que le siga, ¿no? Con lo único que yo no estoy de acuerdo son con los productos que son, bueno, estos que son como tipo Diestet, que son aceleradores, o las anfetaminas, porque pues después va a haber un rebote o un diurético o un laxante. No, no voy muy de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, ahí sí la dieta que gusten y si se tienen que ayudar de alguna suplementación como para hacer, digamos que un traslape, por decirlo así, entre que el paciente cambie el chip hacia una alimentación más saludable y se tiene que ayudar de algún fármaco, algún nutrimento, yo lo veo bien, porque para mí el sobrepeso sí es, como cardiólogo, es un punto así de alto riesgo para hipertensión, diabetes, ¿no? Sabes que la obesidad te va a llevar finalmente, casi en todos los casos, a una hipertensión primero o a una diabetes. Mm, Y México, nuestro fenotipo es hacia la resistencia a la insulina, o sea, hacia la diabetes. exacto. Entonces, cualquier cosa, adelante. Ahora, el ayuno intermitente también podría funcionar si es una persona que es muy activa, no le da tiempo de comer y se ha adaptado a 2 comidas al día, pues también hay bases que apoyan eso, ¿no? Y también hay bases de que hablan ya en lo personal, como a mí se me hace muy difícil hacer una dieta, sinceramente, a mí no de porciones o de calorías, yo voy más bien a quitar carbohidratos, Ujú. basada básicamente en la disminución de alta en proteínas, si está bien del riñón y todo, y, y la cuestión de todo lo que es fibra, ¿no? Sí, esto me llama, casualmente que estaba estando en Chihuahua en este departamento de rehabilitación cardiovascular, pues una de las cosas, los cardiólogos igual allá prefieren, al igual que usted, el trabajo con la dieta mediterránea o con esta dieta de bajo índice hipoglucémico, que o sea, con nada más incorporación de alimentos que tienen que ver algo con la glicemia en horarios tempranos del día y ya después de ciertas y determinadas horas no consumir ningún tipo de alimento que eleve la glicemia. Muy interesante esto. Y hay otra pregunta que sí te quiero hacer, Ujú. porque vemos que yo digo que es la pregunta del bandazo o la teoría del bandazo, como un barco que va de aquí para allá para acá, y es el problema del alcohol y el sistema cardiovascular. Antes decían, es muy bueno y muy saludable, incluso los mismos cardiólogos lo decían, tomarse una copita de vino todos los días porque ayuda a la salud cardiovascular. No por el resveratrol que tiene, porque ya sabemos que tiene muy poco resveratrol, sobre todo para las necesidades que necesita el cuerpo humano y más para la protección cardiovascular, pero que se hablaba de que el alcohol tenía algunos efectos vasodilatadores, demás y demás. Ahora, ¿qué piensa María del Carmen sobre el consumo de alcohol? ¿Qué, si yo soy tu paciente y te digo, pues yo soy un bebedor de fin de semana, un bebedor ocasional de fin de semana, ¿qué me aconsejarías desde el punto de vista del manejo? O sea, ¿cómo enfocas o cómo manejas el alcohol en tus pacientes? Pues mira, te voy a ser honesta, me resulta muy difícil porque de hecho sé que no, no va conmigo, ¿no? No va también por lo que he leído, estudiado, visto, pero es muy complicado cuando ya tienes una empatía con el paciente, es tu paciente todo el año y sabes pues que le gusta el alcohol o a veces son alcohólicos y que están cansadísimos y tú dices, ay, ¿cómo empiezo la consulta a tratar de, cómo le va a decir, ¿no? Entonces sí es complicado. Si se da la oportunidad, o sea, si yo sé que no lo voy a convencer y que eso es su estilo de vida, la verdad yo ya no me desgasto tanto, sugiero y no profundizo. Pero en otras ocasiones sí soy más directiva y definitivamente, pues no, no, un
una copa de alcohol en una buena cena es aceptable, pero así científicamente, o sea, yo estaba haciendo la especialidad, terminando la especialidad y me tocó hacer un estudio hace más de 38 años que hacíamos a mis mismos compañeros residentes, tomaban 2 copas, 2 onzas de whisky de 38 grados, y como yo estaba haciendo la especialidad solamente en ultrasonido, entonces medíamos con ecocardiograma la función ventricular y a los 20 minutos se deprimía la función ventricular. Ay, mira qué interesante. Ajá, entonces yo desde antes que saliera esta nueva tendencia que afortunadamente últimamente sí he visto en redes que ya se está desmitificando que el alcohol es bueno porque eso nada más es un mito, ¿verdad? Porque es glucosa, que sabemos, y porque deshidrata. Entonces, yo desde esa época traigo como esa tendencia a que decirles a los pacientes, mira, esto es un mito, no es real, te baja, bueno, ya científicamente te deprime la función ventricular, te causa hipertensión y hay un síndrome, cuando los quiero como espantar y ya, que tengan más acción, uso la terapia aversiva, Pues sí, que funciona muchas veces, que exacto. funciona más que cualquiera, porque yo veo que los cambios los hacen cuando dejan de fumar, cuando están en el momento del infarto en terapia intensiva. Y muchas veces les dijiste y no lo hacen. Entonces esa es la terapia aversiva. Ya cuando digo, hay un síndrome que se llama el síndrome del día festivo, que es la fibrilación auricular. Ah, sí. Entonces, o cuando están con la FA, si se puede introducir por ahí la idea de que, mira, esto fue motivado por él. Empiezas con las preguntas, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué tomaste? Si solitos como que vas llevando la ruta, que se den cuenta que fue el alcohol el que les produjo El detonante, el sí. detonante de la fibrilación auricular, ¿no? O me han llegado casos con cardiopatía dilatada porque ya son alcohólicos o porque, bueno, tienen un exceso de ingesta de alcohol, ¿no? Entonces, pues definitivamente si quieres bajar de peso, si no quieres tener la hipertensión, si quieres ser más saludable, el alcohol no es bueno para el miocardio, no es bueno para la presión arterial porque desencadena una respuesta, primero sí de vasodilatación en que te baja la presión arterial, pero después como mecanismo reflejo te hace hipertensión y entonces va habiendo también modificación en el miocardio, ¿no? Una cardiopatía ya, o sea, hipertensiva o las arritmias. Pues están escuchando algo muy importante y sí, era una pregunta que no podía faltar por esto mismo que dice la doctora. Es un mito todo lo que se habla, sobre todo la doctora estuvo hablando un poco de los alcoholes más fuertes, pero incluso hasta del mismo vino tinto, pues es un mito que también actúe como un protector de verdad al sistema cardiovascular cuando se ha visto que es todo lo contrario, como va afectando. Bueno, se nos está acabando el tiempo, doctora. A mí me gustaría conversar con usted un poco más porque ha estado muy interesante el tema, Ujú. pero me gustaría hacerle una pregunta como lo hacemos a todos los invitados. Si ahora yo te entregaría un libro y te digo, mira, este es el libro de la salud que va a quedar para la posteridad, ¿qué escribiría la doctora María del Carmen en ese libro para que todos los demás médicos y la posteridad lo escuchen? Que fueras muy light, que fueras muy feliz, que cuidaras tu alimentación y que disfrutaras mucho de la vida haciendo ejercicio y divirtiéndote. Muy bueno eso. Así que ya saben, es una aliada mía en esto de que yo siempre le digo, hoy por hoy el ejercicio en todos los problemas de salud es un sí o un sí. No es negociable un no ni dejarlo para más tarde. Como bien hablaba la doctora, pues ya sabemos que la salud, incluso en la parte de cardiología, pues la salud, el ejercicio es uno de los instrumentos o las terapias de recuperación que se utilizan en los pacientes, incluso hasta en los trasplantados. Sin más, pues ha sido un placer que ustedes hayan compartido con nosotros. Muchas gracias a usted, doctora María del Carmen, Gracias a ustedes. por toda su experiencia y toda la riqueza que nos ha transmitido. Ya saben, si quieren hacer alguna pregunta que quieran dejarla, pues la pueden dejar en cualquiera de las tres redes. Saben que el podcast sale fundamentalmente en Facebook Live, en YouTube y en Spotify, en cualquiera de las tres plataformas. Sí, pueden incluso inscribirse
pueden darle a la señal de notificaciones en la campanita y acuérdense siempre darnos un like o unos comentarios porque eso nos ayuda a seguir produciendo más podcasts para ustedes. Sin más, doctora, un placer, ha sido un Gracias. gustazo enorme y esperamos verla muy pronto. Y saludos para todos ustedes y un buen provecho. Ya saben, hacer ejercicio y ser feliz.